Yo creo que el micrófono está un poquito alto. Damos gracias al Señor, amados hermanos, que hoy podemos estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos saben que Dios siempre va a hablar a nuestras vidas? Y como mencionaba nuestra pastora, hoy vamos a hablar sobre la serie Las 7 palabras que pronunció nuestro Señor Jesús. Y voy a estar hablando con cada uno de ustedes sobre esas primeras 4 frases que nuestro Señor Jesús pronunció en la cruz. Y a manera, ¿verdad?, de una introducción, sabemos que la vida de nuestro Señor Jesús estuvo marcada de grandes milagros y grandes acontecimientos. Yo creo que nuestro Señor Jesús es el modelo que cada uno de nosotros debemos imitar, y que sabemos que nuestro Señor Jesús llegó a la cruz con un propósito. No llegó a la cruz a improvisar, no llegó a la cruz quizás arrepentirse de por qué estaba allí, sino que Él ya sabía cuál era el propósito de esa cruz. Sin embargo, tenemos que, en estos últimos días se ha hablado mucho del Génesis, ¿verdad? Y la realidad es que ahí es donde todo comenzó. Es el principio de la creación. Dios creó la tierra, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Y hablamos mucho sobre eso la semana pasada, ¿verdad? El miércoles específicamente se habló mucho del jardín del Edén. Y ciertamente Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Pero la humanidad, ¿verdad?, se contaminó a través del pecado, y eso creó una separación entre el hombre y Dios. Así que razón por la cual tú y yo estamos hoy aquí es que Dios vio que la humanidad se estaba corrompiendo y decidió hacer un plan. Así que el hombre perdió la semejanza y la imagen de Dios a causa del pecado. Y eso lo hemos escuchado, ¿verdad que sí? Y eso da paso a que Dios establezca un plan para restaurar esa relación con Él. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo profetas, específicamente Isaías, hablaron sobre el nacimiento de un Mesías, de uno que iba a nacer, que se le iba a llamar admirable, consejero, príncipe de paz. Así que eso fue hecho. Dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya no era una profecía, sino que era una realidad. Ese Mesías nació y habitó entre nosotros, y pudimos ver la gloria de Dios. De hecho, Jesús siempre supo que era Dios. En el Evangelio de Juan ¿verdad?, a lo largo de todo este mensaje vamos a estar citando varios versos de la Biblia, pero solo a modo de referencia, ahí en Juan capítulo 8, verso 58, dice, Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que Jesús siempre sabía que era Dios. Desde temprana edad todos sabemos que Jesús le gustaba y sabía que su naturaleza era distinta, porque
a la corta edad, ustedes saben aquel pasaje que dice que él se les perdió a sus padres y de repente cuando sus padres lo fueron y lo encontraron, estaba entre los doctores de la ley. Qué niño, ¿verdad? A esa edad le interesa eso. Así que Jesús sabía, ¿verdad?, su propósito, sabía la asignación que él tenía. Y Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría, como tú y yo, ¿verdad? Aquí nos estamos formando y estamos creciendo cada uno de nosotros. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 6, me encanta ese pasaje, que dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él sabía que era Dios, pero no escatimó alejarse de esa soberanía para tomar forma de siervo con el único propósito de morir. Y no fue cualquier muerte, sino que fue una muerte de cruz. Así que luego que Jesús caminó por la tierra alrededor de 3 años y medio, haciendo milagros, señales, prodigios, la fama de Jesús se extendía por todos los territorios que él anduvo. Había llegado la hora. Había llegado la hora para que Dios ejecutara su plan. Y vemos las palabras de Jesús y las podemos leer porque están contenidas en su palabra. Y sin duda alguna, cada una de esas palabras debemos atesorarla en nuestros corazones, porque demuestran los momentos más intensos de nuestro Señor Jesús. Pero no tan solo eso, sino que demuestra el amor de Jesús para la humanidad. Y según estuve leyendo, el miércoles santo se recuerda el día en que Judas traicionó a Jesús. Todos conocemos la historia, que por 30 monedas vendió a Jesús. Y ese día también se estaba preparando Jesús con sus discípulos para esa cena pascual. De hecho, fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Y una vez que Jesús es traicionado y es arrestado, inicia el Calvario de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra en Lucas 23. Antes de comenzar el levantamiento del cuerpo de Jesús en la cruz, dice que una vez fue arrestado, se inicia el juicio de Jesús. Un juicio que a todas luces, hermanos, si tú has podido adentrar un poquito en esos evangelios, te darás cuenta que fue completamente controlado, fue completamente manipulado. Lo llevaron ante Pilato. Pilato sabía que era inocente, pero de repente cuando le dicen que es Galileo, Pilato dice: adiós, Galileo, vamos a enviarlo a Herodes. Lo llevan a Herodes. Herodes no halla causa y dice: devuélvalo a Pilato. Todo para aparentar que se estaba haciendo un juicio justo. Porque muchas veces, y esto nos pasa, no nos atrevemos a asumir posturas cuando vemos que podríamos perder ciertos privilegios. Y eso le pasó a Pilato.
Porque dice la Biblia que Pilato, aún sabiendo que Jesús era inocente, lo sentenció. En un momento dado Pilato dice, pero es que no he hallado nada en contra de este hombre. Su esposa ya le había advertido sobre un sueño que había tenido. Pero la multitud gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La misma multitud que días antes lo alababan diciendo, Hosana, Hosana, viva el rey, fueron los mismos que gritaban, crucifíquenlo. Así que sentenciaron a muerte a nuestro Señor Jesús. Fue sometido al método más humillante de aquel tiempo, que era la muerte en un madero. Fue aprisionado, lo llevaron a un lugar llamado Pretorio. Ahí fue azotado, ahí su cuerpo fue torturado, fue flagelado, 39 latigazos, dicen, pero sabemos que para los romanos esa flagelación podía ser ilimitada. Pueden imaginarse ustedes no tan solo lo que estaba sufriendo en ese momento, sino que ya Jesús había tenido un episodio en el Getsemaní, donde su cuerpo sudó sangre. Su nivel de estrés era tanto que sudó sangre. Y en una ocasión yo les hablé que eso se llama hematidosis. Así que Jesús fue castigado, humillado. La muerte de cruz era la más humillante. Era una exhibición. Los que se sometían a esa muerte dicen que podían durar días en esa cruz antes de morir. El caso de nuestro Señor Jesús no fue así, porque ya Él había sufrido antes de llegar a la cruz. Así que comenzó su trayecto aproximadamente, hermano. Puede, ¿verdad?, que haya algo de error, pero los libros y los diccionarios que busqué decían que el trayecto del Pretorio, así se dice, hasta el Gólgota fueron aproximadamente 600 metros. O sea, eso no es una milla. Eso no es una milla, no llegó a la milla. Y ustedes dirán, bueno, pues no fue mucho. Sí, pero recuerden que él iba, su cuerpo lastimado, su cuerpo ensangrentado, y encima de eso le colocan una corona de espinas. Y no conforme a eso le colocan una cruz. A lo largo de ese trayecto fueron 14 veces que Jesús se detuvo. Es lo que le llaman por ahí las 14 estaciones. Luego de todo ese trayecto, cada vez más cerca la hora de Jesús. Cada vez más cerca Jesús estaba a ese plan que Dios había establecido. Así que en Lucas capítulo 23, verso 34, son las primeras expresiones de nuestro Señor Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé ustedes, pero yo no puedo imaginar cómo Él
su cuerpo, podía aún pensar en la humanidad. Como Él no miró su condición, sino que solo pensaba en que perdonara a aquellos que lo estaban humillando. Fue despojado de sus vestiduras. Fue clavado dolorosamente en aquella cruz. Y no conforme a eso, fue alzado en la cruz junto a 2 ladrones. Mientras clavaban sus manos, mientras clavaban sus pies, Jesús dijo: perdónalos, perdónalos. Y el perdón, y hablamos un poquito de esto el domingo también, la palabra en sí implica dejar ir, liberar o olvidar una ofensa. Jesús está consciente de nuestras debilidades. Jesús está consciente del pecado de la humanidad. Pero precisamente por esa razón Él estaba en la cruz. No permitió que lo que aconteció antes o lo que estaba aconteciendo en ese momento cambiara el propósito y la razón por la cual Él estaba ahí. Sabía a lo que iba. Sabía a lo que iba. Jesús no permitió que su entorno cambiara el propósito. Jesús no permitió que lo que vivió desde que lo arrestaron en Getsemaní, desde su juicio hasta ese trayecto por la vía dolorosa, no permitió que cambiara el propósito que Él tenía, que era salvar la humanidad. Entonces, ¿por qué tú y yo nos perdemos? ¿Por qué tú y yo, ante diferentes situaciones, perdemos nuestra esencia? Perdemos nuestra semejanza, perdemos el enfoque. Jesús no cambió, no permitió que cambiara el propósito. Así que estas palabras de Jesús revelan la necesidad que hay de cada uno de nosotros de seguir conociendo más de su palabra. Él se levantó como el mayor intercesor por la humanidad. Somos imagen y semejanza de Dios, iglesia. Nuestro diseño es olvidar y perdonar. Nuestro diseño es olvidar y perdonar. Y cuando el Padre estaba allí en la cruz y dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron palabras de misericordia. Fueron palabras de amor. Fueron palabras de compasión para ti, para mí. Porque Él sabía que tú y yo en el 2024 no íbamos a ser perfectos. Y íbamos a cometer y seguiremos cometiendo miles de errores. Pero el saber que Dios nos da la herramienta y que Dios en su infinita bondad depositó su Espíritu Santo sobre nosotros cuando lo reconocimos como único y exclusivo Salvador, sabe que eso nos da la victoria. Así que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Representa que tú y yo olvidemos las ofensas y no cambiemos nuestra esencia. No cambies tu esencia. Desde el principio Génesis, Dios hizo el hombre y a la mujer
con un propósito. Y en este tiempo han querido tergiversar la esencia del hombre, de la mujer. Así que Jesús continuaba allí, en la cruz. La multitud lo observaba. Las multitudes le propinaban palabras humillantes. Se burlaban de él. Le decían: si eres el rey, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Habían dos criminales, uno a cada lado. Y uno de los criminales se burló, pero el otro protestó y se levantó y dijo: ¿ni siquiera temes a Dios? Recordemos que Jesús era bien, ¿verdad?, conocido. Era una persona de influencia en esos tiempos. Los territorios que él pudo recorrer: Jerusalén, Nazaret, Galilea. Así que todos esos territorios escucharon de Jesús. Estos ladrones escucharon de Jesús. Escucharon lo que él hizo. Escucharon de sus enseñanzas. En algún momento dado tienen que haber escuchado de Jesús. Pero mientras eso ocurría, Jesús continuaba en la cruz y pronunció su segunda palabra en Lucas 23:43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro. Eso fue una palabra directa para ese ladrón que estaba allí. Fíjense en ustedes que el único discípulo que ubican allí en la cruz fue a Juan. ¿Dónde estaban los otros? El criminal, yo pienso que creyó más que hasta los mismos discípulos. Uno se burló, pero el otro reconoció a quien tenía al lado. Uno se burló, pero el otro reconoció a quien era el que tenía a su lado. Jesús le afirma a través de estas palabras una nueva vida, una nueva oportunidad. Porque así es Dios con la humanidad. Nos da siempre una segunda oportunidad. Y a veces 3 y a veces 4. Así que le aseguró a ese pecador que iba a estar en el paraíso. Y cuando buscamos paraíso, la definición bíblicamente en términos, ¿verdad?, cuando se refiere a paraíso, dice que es ese lugar de morada, ese lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, es ese lugar de paz, es ese lugar de gozo. Y me llevó a la palabra 2 de Corintios, verso 12, donde en un momento Pablo habla sobre unas experiencias y sobre unas revelaciones que él tuvo sobre el paraíso. Pero en ese mismo capítulo Pablo está hablando y dice: bueno, yo no voy a jactarme de las visiones que yo he tenido. Es más, yo no sé si fue mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo estuve allí. Pero es importante que yo les diga esto a ustedes, porque aún con todas esas experiencias todavía hay en mí un aguijón. Hay algo dentro de mí. Porque ¿sabes qué? Jesús le garantizó a ese preso el paraíso, independientemente de los aguijones que él podía haber tenido, de los percances y las situaciones que él atravesó. Jesús le aseguró. Y muy a pesar
Y muy a pesar de su condición pasada, Jesús le aseguró una vida eterna. Y cuando hablamos de paraíso, a veces es hasta difícil nosotros como que racionalizar si realmente ese lugar existe. ¿Cómo será? Pero ¿y dónde estará ese lugar? Y yo recuerdo, y así mismo como decía Pablo, no es para quizás dar un tipo de alarde, pero yo sé que el paraíso es real. Yo recuerdo que como un año antes de mi papá morir, yo tuve un sueño. Creo que aquí lo he contado una o dos veces, no quizás tan específicamente, pero yo recuerdo que en ese sueño yo llegué a ese lugar que no puedo describirlo, porque el olor que sí percibía era agradable, los colores eran hermosos, pero yo no les puedo decir que era rojo, amarillo, no. Era todo tan claro, era todo tan limpio. Entonces, mientras yo caminaba, yo veía como esta forma de, ¿cómo se dice? De agua. Así se dice la forma. De dos aguas. Muchas. Y mientras yo iba caminando, de frente, yo veía a mi papá. Y lo vi sentado, sonriendo. Pero yo seguí caminando porque todo estaba tan bonito, tan fresco, tan limpio. Todo usted se veía, era algo que no se podía describir. Se escuchaba como personas hablando, predicando. Así que yo tuve ese sueño y no lo entendí. Un año más tarde, más o menos, o 8 meses por ahí, mi papá fallece. Así que yo entendí que la misericordia de Dios es tan hermosa para nosotros, que nos muestra que el paraíso es real, que hay una vida después de esta, que hay una vida mucho mejor que la que tú y yo estamos viviendo, porque pensamos que esta es la mejor vida, pensamos que es lo mejor, tener cosas materiales, dar viajes, que de hecho no tengo nada en contra, me encantan, pero eso no es lo mejor. La mejor vida es el paraíso, lo que le prometió al ladrón. Y nos muestra también que esto no se trata, y quizás suena repetitivo, pero es la realidad, de cuánto yo he hecho, de cuántos años. Esto se trata del corazón. Esto se trata de tu reconocer que hay un Dios en los cielos. Mientras unos se burlaban, hubo uno que le reconoció. Hubo uno que sabía quién era el que estaba a su lado. Porque lo único que tú y yo necesitamos es su gracia. En un momento dado, Pablo recibió esa revelación y dijo: es que bástate con mi gracia, porque el poder del Señor se va perfeccionando en nuestra debilidad. Por eso es que la Biblia dice que por el oír, ¿verdad? Es que uno va adquiriendo esa fe, esa confianza en la palabra. Porque ciertamente tú escuchas un mensaje y ok, qué bueno, pero tú en tu corazón a lo mejor no sientes, ¿verdad? Como tú dices, bueno, sí, qué bueno, poderoso. Y a veces hay mensajes que tú dices, wow, hay algo que se activó en mí. Pero no siempre es así. Pero esa palabra como quiera te está transformando. Esa palabra está desarrollando algo en nuestro interior. Porque la palabra de Dios nunca es vacía. La palabra es como cuando tú te estás comiendo algo y estás haciendo tu digestión, el metabolismo. Algo está en tu sistema digestivo, se está ahí separando las grasas, separando ese alimento que vas a desechar más adelante. Así mismo es la palabra. Así mismo es la palabra de Dios. Así que
Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo más que me llama también la atención es que como sus discípulos no se mencionan. ¿Dónde estaban? Yo creo que ellos cogieron miedo. Ellos cogieron miedo. El mismo Pedro lo negó mucho antes. ¿Dónde estaban los discípulos? Hay también una historia que habla de que mientras dos creyentes, ya esto fue, ¿verdad?, después de la muerte y resurrección, iban dos creyentes caminando, iban hablando, mira, que Jesús, el profeta, que enseñaba, o sea, estaban hablando de lo que había acontecido en esos días. Y de repente Jesús se le apareció. Dice la Biblia que Dios hizo todo lo posible para que ellos no lo reconocieran. Y Jesús dice: pero ¿de quién ustedes hablan? ¿De qué ustedes están hablando? Sí, mira, tú no te enteraste. Tú eres el único aquí en toda Jerusalén que no sabe lo que está pasando, lo que le pasó a Jesús, el profeta. Nosotros pensábamos que él era el Mesías. O sea, aún así ellos todavía estaban dudando. Así que vemos que realmente no es que estemos caminando, no es que estemos viniendo a la iglesia, es realmente creemos en el Señor. Realmente sabemos quién es Dios. Realmente sabemos que Él nos asegura un paraíso para cada uno de nosotros. Así que esa segunda palabra identifica que reconocer a Jesús nos da vida. Reconocer a Jesús te da vida. Te da vida. Y no es esta vida, te da una vida venidera. Una vida donde no hay muerte. Una vida donde no hay dolor. Una vida donde estaremos todos juntos adorando al Señor. Así que allí continuaba Jesús, hermano. Según las narrativas de los evangelios, Jesús más o menos estuvo 6 horas en la cruz. El juicio comenzó como eso de las 6, como a las 9, más o menos. Ya él estaba ahí en el trayecto. Imagínense ustedes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que es donde está el sol candente e intenso. Así que allí estaba Jesús. Él continuaba allí en la cruz. Y muy cerca del madero estaba su madre, la hermana de su madre, que era María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena, junto a su discípulo amado Juan. Entonces Jesús expresa su tercera palabra. Juan capítulo 19, verso 26. Y dice: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. No podemos olvidar que Jesús creó la familia. Y Jesús ama las familias. Fue un mandato que Él estableció desde el principio, hombre y mujer. Y luego les dio esa orden de señorear y de reproducirse, ¿verdad? Así que sabemos que Jesús ama las familias. Pero aún mientras Él agonizaba, Él recordaba a su familia. Porque nuestras familias es el regalo más hermoso que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y debemos apreciarla, debemos cuidarla. Y en momentos difíciles siempre está la familia. Digo, ¿verdad? A veces no es en todos los casos, pero por lo general. Pero ¿sabes qué? Yo decía, aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Esas palabras que Jesús pronunció, recordemos que también Jesús tenía una particularidad para las enseñanzas.
a través de sus parábolas, siempre comparando. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el origen de esa palabra mujer? Aparte de ser ¿verdad? El sexo femenino. Y miren lo que encontré. Mujer en hebreo es Isha. Se escribe I-C-H-C-H-A-H. Y significa esposa, novia o prometida. Cualquier persona del sexo femenino. Recordemos que Dios ve a la iglesia como su novia. Así que al colocar a su madre al cuidado del discípulo, Jesús inicia una comunidad que se llama iglesia. Yo dije, Señor, esa iglesia que Él ama, esa iglesia que Él cuida, esa iglesia que cuida al necesitado, que se preocupa, esa iglesia donde todos somos familias, nos revela esa frase que dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Miren lo que escribí. Iglesia, ahí tienes tus ovejas. Ovejas, ahí tienes tu iglesia. ¿Sabes qué? Es un recordatorio. Porque Jesús, miren, María, la madre de Jesús, era una mujer llena de virtudes. Una mujer hecha y derecha, como dicen por ahí. Una mujer que cuando le aconteció que el ángel, ¿verdad?, posó sobre ella, ella estuvo firme, decidida. Que aunque hablaron tal vez quizás muchas cosas de ella, ella se mantuvo firme. ¿Piensan ustedes que María necesitaba el cuidado de alguien cuando Jesús sabía que al tercer día Él iba a resucitar y que Él mismo podía protegerla? Es un recordatorio para la iglesia. Es un recordatorio sobre el rol de la iglesia, que es simplemente cuidar. Hace la comparativa porque María ya en ese momento era viuda, y las viudas en aquel tiempo pues tenían que recibir mucha asistencia. A veces eran hasta marginadas, ¿verdad? Porque ya su nivel socioeconómico pues no era el mismo. Pero lo cierto es que yo decía, pero es que aquí hay algo más. Y es la iglesia. Es su novia. Es su novia. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 21, hay una conversación que Jesús tuvo con Pedro, que me hace comprender estas palabras que dijo Jesús. Y comenzó todo el diálogo, Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues apacienta mis corderos. Jesús volvió a decirle, pero ahora en otro tono, porque le dijo, Simón. Es como cuando uno llama a los hijos con el apellido. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pues pastorea mis ovejas. Por tercera vez el Señor le pregunta. Pedro ya estaba como que un poquito incómodo, triste, dice la escritura.
Si tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Interesante que primero le dice, apacienta mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. Y después le dice, apacienta mis ovejas. Así que se está refiriendo a las etapas del ser humano fuera de la iglesia. Porque cuando estamos fuera de la iglesia, el cordero representa como que esos primeros meses del animal, cuando son pequeños. Pues así pasa con la humanidad. Cuando no han conocido a la iglesia, están en esos primeros pasos que necesitan ser dirigidos, que necesitan ser guiados, que a veces están un poquito perdidos. Así que luego de eso, cuando llegan a la iglesia, pues se convierten en ovejas. Y luego continúan ese trayecto como ovejas y siguen madurando y creciendo. Pero ¿saben qué? Que apacentar y pastorear no es lo mismo. Como dice el pastor, no es lo mismo. Dice, apacentar es dar pasto, es el alimento. Pero pastorear es brindar un cuidado tierno, delicado, con tiempo, con esmero. Así que hay una necesidad y el Señor Jesús la conocía muy bien. Por eso fue el plan. Porque la humanidad estaba desordenada. La humanidad estaba vacía. Estaba sin dirección. Cada uno por su lado, haciendo lo que mejor le parecía, en pecado en sus asuntos. Así que el mismo Dios sabía la urgencia de las personas ser cuidadas. Cuando Jesús pronuncia, mujer, ahí tienes a tu hijo, es ese mensaje para la iglesia del hoy. Porque ya nosotros, los que estamos dentro del redil, no somos extranjeros, sino que pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos al rebaño. En 2 de Corintios capítulo 11, verso de 2 al 4 dice que la iglesia es conocida como la novia y la esposa. Y la está comparando como esa relación de matrimonio que puede tener un ser humano. Porque es lo que Dios atesora. Y es lo que el Señor viene a buscar, sin manchas, sin arrugas, para ser levantada. Jesús continuaba en la cruz. Sus gotas de sangre, su sudor, ya había acontecido varias horas. Y pronunció su cuarta palabra. Mateo 27, verso 46. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay otras versiones que dicen, Elí, Elí, lama sabactani. Así que Jesús fue hecho pecado por amor. Es difícil muchas veces para nosotros, ¿verdad?, entender. Porque a veces tomamos el pecado muy ligero. O a veces hasta lo justificamos. A veces hasta justificamos. Y todos sabemos aquí que pecado no es esas cosas que uno ya, que si matar, robar. No, hemos aprendido que hay pecados que son por omisión. Aquellas cosas que pudiste haberlas hecho y no las hiciste. Así que tenemos que pensar bien y tenemos que reflexionar que aquí el único santo se llama Dios.
Aquí no hay nadie santísimo, tan santísimo no. Así que la ligereza con que la humanidad ve el pecado se va acostumbrando, y ese pecado lo va separando de Dios. Porque para Dios el pecado es muy serio, porque te va consumiendo, va matando tu espíritu. Por eso Él dice, no fue un reproche esta frase, fue más bien una oración, fue más bien un ruego. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras están contenidas en el Salmo 22. Así que Jesús está haciendo una expresión de un ruego urgente. Y hay momentos que nosotros nos hemos sentido así. Y yo quiero decirte que si en algún momento tú te has sentido abandonado, tenemos que evaluarnos. Porque es posible, Dios no te ha abandonado, Dios no se ha alejado de ti. Quizás hay cosas en tu interior, quizás hay pecado que has dejado entrar, que tú sientes que Dios te ha abandonado. No fue un reproche, fue un ruego. Expresó su soledad como alguien que no había cometido pecado decidió cargar los pecados de la humanidad por amor. Él cargó con tus pecados y los míos. Él era santo. Él no se podía decir nada mal de nuestro Señor Jesús. Y todo lo hizo para absorber nuestra culpa. Nos hace reflexionar que debemos tener cuidado con el pecado. Que cada día debemos someter nuestra carne a la voluntad de Cristo. Que cada día tú debes reconocer tus faltas y decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digna de ser llamada tu hija. Pero como Él es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, Él te perdona y empieza a escribir un nuevo libro. Por amor a sí mismo, Él olvida cada uno de nuestros pecados y los echa a las profundidades del mar. Así que lo único que te separa aquí en la tierra de Dios es el pecado. Ni tú mismo puedes separarte del Señor. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada. Lo único que te separa de Dios es el pecado. Fue un ruego. Romanos 6:12 dice: no dejen que el pecado domine su cuerpo. No dejes que el pecado domine. Repítelo: no voy a permitir que el pecado domine mi cuerpo. No voy a permitir que el pecado domine mi cuerpo. Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes los que los separan de Dios. Así que ya no podemos decir: es que yo me siento abandonada por el Señor, es que yo siento que no me escucha, es que yo siento. Dios siempre está de nuestro lado. Dios siempre está a tu lado.
¿Cómo Él no va a estar al lado de su creación? Lo más hermoso, lo más perfecto. Él no fue a la cruz en vano. Él sabía que algún día tú y yo íbamos a estar aquí adorando y sirviendo su precioso nombre. 4 expresiones hemos hablado. Expresiones llenas de un profundo amor. Expresiones cargadas de revelación para este tiempo. Y hay un llamado hoy. Jesús se entregó en la cruz. Jesús se entregó en la cruz. ¿Qué tú y yo le vamos a entregar hoy? Es un amor inigualable. Es un amor, no sé si me puedes poner esto, la instrumental. Es un amor incondicional. Jesús sabía que la muerte no era la última palabra para Él. Pero también Él sabía que ese acto de la cruz iba a traer liberación a la humanidad. Y se iba a desatar en cada ser humano el poder de su Espíritu Santo. Así que, iglesia, Jesús, a pesar de todo lo que Él sufrió y padeció, Él te dice: ¿qué me entregas hoy? Porque estamos muy acostumbrados. Señor, quiero. Señor, dime. Señor, necesito. Señor, yo quisiera. ¿Verdad? Pero cuando le hemos dicho: Señor, te entrego. Señor, te entrego. Señor, te doy. A veces lo que Jesús está buscando de nosotros es que le busquemos. Porque en esa búsqueda hallaremos respuesta. Fue la expresión en carne viva de lo que es amar a la humanidad. Que nosotros decimos que amamos a nuestros hijos. Y en verdad yo amo a mis hijos. Yo amo a mis hijos. Por eso yo no sé, yo no haría lo que Jesús hizo. Fue un amor tan puro y tan real que hay una invitación hoy a que le entregues al Señor. Ponte de pie. Y Santos, la que te pedí, la otra, ¿no se puede? Ok. Pero Jesús lo hizo todo por amor. Y en esta noche hay una invitación. ¿Qué tú le vas a entregar al Señor? Pero no una entrega de labios, una entrega de corazón. Una entrega, a veces decimos: bueno, yo voy a entregar mis cargas al Señor. Bueno, le estamos entregando nuestros problemas, eso no está mal. Pero ¿qué le vas a entregar hoy? Si Él lo entregó todo por ti. Él lo entregó todo por ti y te da una segunda oportunidad, como se la dio al criminal. Pero ya basta. Es tiempo de que nos dirijamos y miremos la cruz. Que no importan los vientos contrarios,
que no importa las aflicciones, que no importa los aguijones, tú sepas y que te baste la gracia del Señor, porque es más que suficiente. Así que hay un llamado. Realmente yo veo esto como algo en el espíritu. Realmente no voy ¿verdad? No. Es algo tú y Dios. Es algo de que tú puedas pasar al altar y decirle: Señor, yo te entrego. Señor, ya no quiero. Renuncio a todo lo que me ha estado limitando por años. Renuncio a las cosas, a mi vieja y a mi pasada manera de vivir. Quiero ser diferente. Quiero un corazón nuevo. Quiero algo sobrenatural en mi vida. Te entrego mi tiempo, te entrego mis talentos, te entrego todo de mí. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Es un tiempo de entrega, porque Él lo entregó. Ya no hay excusa. Ya no hay más excusas. Queda poco tiempo, iglesia. Queda poco tiempo. Y es algo que lo estamos viendo. ¿Y sabes qué? Las cosas seguirán peor, pero yo sé en quién yo he creído. Y yo sé que la confianza que yo tengo puesta en Dios va a rodear los míos. Y ninguna arma forjada de prosperar. Por eso es que hay que estar apercibido. Tú no puedes estar confundido. Tú no puedes estar tambaleando. Tú no puedes estar postergando. Es tiempo de entregarte por completo. Es un llamado para entregarte. Padre, gracias. Alguien que le diga al Señor: te entrego, te entrego. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Perdónanos, Señor, por nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y te pido, mi Dios amado, que tú actives, Señor, que cada corazón que ha estado al alcance de mi voz, hablo al Espíritu de cada hombre, de cada mujer, ese ser interior, Señor, que tú, mi Dios amado, activas hoy en cada uno de nosotros, Señor, el querer como el hacer, pero sobre todas las cosas, Señor, los despojas a cada uno de nosotros y quitas el pecado de cada uno de nosotros. Tú quitas las escamas, Señor, de cada hombre y mujer que está aquí y está escuchando. Doy una orden al Espíritu que vive dentro de ti, que no hay mal que pueda cancelar lo que Dios ha establecido para tu vida. Un cese y un desista en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que fue clavado, aquel que fue vituperado, aquel que fue flagelado. Por la misericordia de Él, que seas levantado y que seas restaurado en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. ¿Hay alguien que diga: Señor, te entrego? Te entrego, Señor, todo. Te entrego mi finanza. Te entrego mis sueños. Yo le dije al Señor: te entrego mi agenda, Señor. Te entrego todo.
Te entrego mi tiempo. Te entrego mis planes. Te entrego todo, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendice este pueblo. Te damos gloria y honra por lo que tú sigues haciendo. Por todas las cosas, Señor, que yo sé que tú vas a continuar haciendo en nuestros corazones. Solo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo redarguya. Que si hay alguien, Señor, que está torcido, tú lo puedas enderezar en el nombre de Jesús. No hay nada que tú no puedas hacer, Señor. No hay nada que tú no puedas hacer. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Dios de milagros, milagros instantáneos, Señor. Yo puedo, Señor, yo puedo ver. Yo sé que tú eres real. Tus milagros no han pasado. Tus milagros siguen vivos, Señor. Hay familias que necesitan una intervención divina. Hay familias que necesitan un milagro. Hay familias que necesitan, Señor, que tú entres ya a sus hogares. Hay familias, Señor, que te necesitan. Y yo envío la palabra. Hay familias aquí en esta casa que te necesitamos, Señor amado. Te necesitamos, Señor. Así como aquel que te dijo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de nosotros, Señor. Acuérdate de mi casa. Acuérdate de mis hijos. Acuérdate, Señor. Acuérdate. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo más fuerte. Dale un abrazo al que tienes. No, muévete y dale un abrazo al otro. Al otro, al de atrás, al del lado. Dale un abrazo. Somos la familia de Jesús. Somos la familia de Jesús. Dile, tú eres familia de Jesús. Tú eres la familia de Jesús. Tú estás en las noticias de Jesús. Dile, tú eres de la familia. Tú estás en las noticias. Gloria a Dios. Tú eres de la familia de Jesús. Llegó a salvar mi alma, a salvar mi alma. Jesús de Nazaret. Pastor Anjo le pasó igual que a mí. Yo terminé con mi esposa. Qué bonito. De acá se ven verlos saludándose. De verdad que sí. Bueno, ya esto empezó. Para los que lo están viendo a través del Facebook Live, ya en unas horas, mañana quizás ya Roberto lo pueda haber subido al YouTube. Y continuamos el viernes con esta frase, pero con esta descripción del entorno, qué estaba pasando, qué cosas estaban pasando en la realidad. Y sobre todo se debe tocar la parte del paraíso, porque en lo que vienen las bodas del Cordero
ahí es donde vas a estar. Esos son los jardines de Dios. El paraíso es el jardín de Dios. Y cuando den la señal, si tú te vas primero, o yo me voy primero, o sea, pero cuando levanten la iglesia, entonces el paraíso lo traen y vamos a entrar a las bodas del Cordero. Y cuando se acaben las bodas del Cordero, vamos a vivir en las calles de oro, en el mar de cristal, y en lo que fue Jesús a preparar para nosotros, como dice Juan 14. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, que empiecen el paraíso, bodas del Cordero, y después calles de oro, mar de cristal, y el lugar que el Señor preparó para ti. Eso está brutal, yo no sé tú, pero eso me pompea. Damos las gracias al Señor porque introdujo el tema. Yo les pedí a ellos que, a Pastor Angie y al Pastor Anjo, y yo estaba tomando nota, y yo me lo he gozado todito, y el viernes completo, porque hacía tiempo que no oía, por lo menos aquí en la comunidad de fe, no se traía estas frases. Y cuando yo estoy, ya está empezando la clase, mi hermana manda un post, mi hermana persevera en la iglesia católica, pero manda un post con las 7 frases. Como que quien dice, pues mira, aquí está el libreto. Y ella no está aquí, pero el Espíritu sabe que nosotros estamos en eso. Qué tremendo. Señor, está pasando. En lo que te preparas para las ofrendas, estamos todos de pie para que los caballeros puedan llegar al bolsillo, las damas a las carteras y a los teléfonos para el QR. Vamos a ofrendar. Te recuerdo que el viernes estamos aquí a las 10 con la continuidad de lo que estamos viendo ahora y las otras frases que faltan para las 7. Invita a alguien. La gente está en una disposición en este tiempo de asistir a los templos. Yo hoy, el jardinero fue y le dije que no dejara de ir a una iglesia. El plomero fue y se lo dije también. O sea, no dejes de ir, no dejes de ir por lo menos el viernes. Llégate a escuchar palabras y se lo dije al jardinero también. Invita a alguien. Todavía queda el día de mañana para que puedas, ¿verdad?, invitar a alguien que te acompañe el viernes. El día del sábado vamos a estar en el callejón a las 4:30, 5 menos cuarto, tocando el corazón de Dios. Vamos a estar allí. Nosotros vamos a llevar, por lo menos el adelanto que me trajeron de los tratados, porque de mi tiempo el tratado era una página, pero esto que Santos Padre y Rosita nos están donando son historias y son muy bien buenos para cuando cualquiera visita una sala de un médico o tiene que esperar en algún sitio. O sea, no es un papel, sino que es un librito de fácil lectura, pero con unas enseñanzas tremendas. Esto es una donación a la que estuvo Santos Padre, tuvo acceso y nos van a seguir trayendo, y son bastantes. Así que móntese en la ola de distribuirlos. Y el próximo domingo pues tenemos a la pastora Eileen Hernández Reyes. Es como si fuera la hermana para nosotros. Y además acuérdate que volvemos a tocar en vivo. Yo estoy en ese piano, yo no oigo bien, de todas maneras tengo los oídos también tapados, pero los que están allá dicen que se oye bien. Ellos saben que los mentirosos no entran, por lo tanto, si lo están diciendo no es para verme a mí, sino el grupo que está, y usted va a ver ahí a los varones cantando y las muchachas, y un cielo chiquito vamos a hacer aquí el domingo, y de ahí en adelante vamos a seguir cantando en vivo. Así que
este sobre que usted tiene en la mano, deja su mano, pero no deja su vida, porque tiene su nombre. Malaquías 3:10 dice, probadme en esto, si no abro las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10, oiga, pruébelo. Rete a Dios y verá que el año que viene, a este mismo tiempo, si usted tiene situaciones económicas, pero se ha convertido en un dador alegre, que Dios bendice, como dice 2 Corintios 9, las cosas van a ser diferentes. Es más, escríbalo en la Biblia, o 27 de marzo 24, verifíquelo el 27 de marzo 25. Si usted se ha convertido en un dador alegre, verá que su situación es diferente. Señor, te damos gracias por esta palabra, bendice a la pastora. Pero en esta hora nos aprestamos a traer, Señor, los diezmos al alfolí. Permite, Señor, que en el alfolí sean multiplicados para seguir cumpliendo como hasta ahora lo hemos hecho con todas las necesidades que tiene la comunidad de fe, los cambios que ha habido, tanto en la luz y en otras cosas que están, como a todos nos está tocando. Pero también bendecimos, Señor, otros ministerios, también bendecimos instituciones con ofrendas, y sabemos que eso, aunque no se publica, está en tus noticias y tú nos los devuelves multiplicados. Por eso en esta hora, Señor, recibe nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y multiplícalos en las arcas de la comunidad de fe. En el nombre de Jesús. Amén. No me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos. Hay una promoción que nos trajeron, está en mi oficina. El viernes se la leeremos, pero René González junto con 2 personas más viene para Humacao, o para el área de Humacao, el día 6 de abril. También el día 30, en El Morro, desde las 5, el pastor y evangelista Mickey Mulero, junto con su esposa Nimsi López, y entonces va a haber, también está René, y hay una serie de otros predicadores y de cantantes, van a traer una adoración al Señor en el atardecer, desde el atardecer del Morro. Están pidiendo que si usted va a ir, la actividad es gratis, pero que lleve donde sentarse, porque es en la explanada del Morro y no hay donde, el piso, no hay donde sentarse. Pero si usted tiene tiempo, salga temprano. Hay muchos cruceros en este fin de semana, 45,000 personas van a estar en el Viejo San Juan desde hoy hasta el domingo. Pero si usted no tiene nada, vaya y disfrute de ese concierto, pero sobre todo de la palabra que el Señor va a traer a través de el evangelista Mickey Mulero. Señor, gracias te damos. Hemos comenzado, Señor, unas enseñanzas que son tan importantes en este tiempo, como decía la pastora. Como decía la pastora, que en este tiempo final, en este tiempo último, ver lo que tú dijiste en el momento en que hiciste el sacrificio máximo que puede hacer que podía hacer un ser humano, pero en este caso era el único que podía hacer el sacrificio perfecto, porque vivió una vida sin pecado y estaba limpio, y era la única sangre que se podía derramar para que nosotros tuviésemos la oportunidad de regresar a la eternidad, a donde fuimos creados, para vivir eternamente contigo. Y en esta semana recordamos esos hechos, Señor.
Permite que en esta semana, tanto aquí en la comunidad de fe, como en otros lugares donde se reúnen para hacer un servicio, alabar al Señor, cantar, recordar el tiempo de las palabras, cualquiera sea la agenda en las diferentes comunidades de fe, que las vidas, Señor, que están sedientas en su espíritu, porque no son alimentados, porque no están yendo a ningún lugar, que saquen el día, Señor, y que haya conversiones en las diferentes comunidades de fe, incluyendo la nuestra, de personas que entonces van a tener la oportunidad de acceder a la vida eterna a través del sacrificio perfecto que hiciste tú, Señor, por nosotros en la cruz. Estamos en la esperanza, y cuando termino las oraciones, lo menciono también. Según comienzo oraciones con el Salmo 118, verso 24, cierro siempre, Señor, diciendo que estoy a la expectativa de que este es el día en que tú has de venir. Pero que si tu venida tarda, Señor, hasta el día de mañana, entonces nos deje el descanso en esta noche para poder entonces vivir contigo eternamente en el día de mañana. Y ahora, hermano, que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de cada uno de nosotros misericordia y ponga en cada uno de nosotros paz. Que Dios los bendiga y los espero el viernes en la mañana. Invita a alguien que venga contigo. Aleluya. Al Señor en ese lugar. Santo Jesús. Que se vea una generación que le adora. ¿Están listos? ¡Arriba!